Estos son mis objetivos más convenientes para mi cámara APS-C. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo genial? ¿Todo estupendo? Bienvenidos una vez más al canal. Este es un video que pienso que puede resultarte bastante útil, sobre todo porque te voy a hablar sobre dos ópticas que básicamente en relación calidad-precio son imbatibles considerando lo que ofrecen. Bien, desde que adquirí la Sony ZV-10 Mark II, tuve claro que quería ópticas de cine para ella, dado que para el uso que voy a darle no necesito un autofoco como tal. Y también la verdad es que me gusta muchísimo emplear ópticas totalmente manual, es decir, sin autoenfoque, simplemente enfocar de forma totalmente manual, de forma mecánica, por así decir, que inclusive a su vez también me aporten cierto carácter visual. En el punto de mira habían dos ópticas que me llamaban muchísimo la atención en ese sentido, y obviamente también por sus distancias focales. Entonces entablé contacto con Sirui para poder probar este 16 mm y 75 mm t1.2 ópticas de cine diseñadas para cámara APS-C. Ante todo, gracias Sirui por haberme cedido estas dos ópticas para poder traerlas al canal y comentar sobre ellas. Bien, primero lo primero, ¿por qué estas distancias focales como tal? La verdad que esta respuesta es relativamente sencilla. En APS-C digamos que me gusta contar con un gran angular que sea suficiente, con el que pueda generar algo de inmersión en una imagen y así también tener espacio suficiente para componer la imagen como tal. Entonces el 16 mm es perfecto, ya que además soy muy meticuloso con respecto a distancias focales. Es decir, para mi uso un 16 mm es suficiente angular, ya que hay presencia de distorsión pero no tan exagerada. Con respecto a la apertura de transmisión de luz T1.2 ya te contaré más adelante. Y por otro lado o por otro extremo, contar con una distancia focal de 75 mm me ayuda muchísimo a generar imágenes con una compresión muy acertada cuando quiero enfatizar algo en concreto en una imagen sin perder realismo en la visión de la misma. Además, a su vez, poder lograr poca profundidad de campo cuando me sea necesario. Si nos vamos a la construcción, algo que yo personalmente también buscaba en esas ópticas de cine era una construcción sólida, ya que a veces también me muevo mucho con el equipo y suelo rodar en exteriores algo complejos, inclusive. Sobre todo cuando grabo algo relacionado, por ejemplo, al BMX, que es algo que grabo bastante frecuente. Entonces tenemos el beneficio de ser ópticas de cine, es decir, su diseño y construcción está realizado para durar y exponerlas a rodaje donde el material sufrirá un uso algo excesivo, podríamos decir. Además de contar con engranajes para controlar la apertura y enfoque empleando un follow focus inalámbrico o mecánico cuando trabajamos con un foquista, no es mi caso evidentemente, y el anillo de enfoque es muy suave como es de esperar en una óptica de cine. Tienen una construcción robusta de metal mayormente y son relativamente ligeras. Algo muy interesante es que ambas ópticas comparten tamaño y ubicación de engranajes para su fácil uso al intercambiarlas en la cámara. Algo muy importante para guardar tiempo en un rodaje de escala mayor, digamos, donde puede haber gente involucrada como un First IC o primer ayudante de cámara, para que me entiendas. Así que en ese sentido me parece algo bastante positivo. Los cristales son de alta calidad acorde a Sirui y están diseñados para reducir las aberraciones cromáticas. Te dejo a continuación con algunas pruebitas para que veas, también para disminuir la distorsión y los reflejos como tal. Aún así te hablaré de la calidad de imagen brevemente, que para mí es un punto clave en estas ópticas. Encontramos en ella también un diámetro de 67 para poner filtros, lo cual prácticamente nos da un indicio de lo compacta que son. Si pasamos al rendimiento de las ópticas, que esto me parece un punto muy clave, precisamente el rendimiento de las ópticas es muy importante a considerar cuando vamos o estamos pensando en invertir en objetivos ópticas de cine como tal. Personalmente es algo que tengo muy en cuenta, pero a su vez sí es que es verdad que busco un balance entre eso, digamos, y un look o carácter de la óptica que vaya a adquirir, ¿no? Entonces esto es lo que me llamó principalmente en estas ópticas de Sirui. Te diría que en este caso para mí prevalece o tiene más peso el look que te da las ópticas que el rendimiento como tal. Ok, no me malinterpretes, son unas ópticas brutales, son súper nítidas, inclusive empleándolas en T1.2. De hecho trabajan muy bien, poca distorsión, poco focus breathing o respiración de enfoque, en general muy bueno rendimiento. Sin embargo, como te digo, creo que el look y el carácter estás como por encima de eso. Es decir, vas a obtener imágenes muy limpias y agradables, pero con un carácter muy distintivo, y eso es algo que generalmente define a la larga el estilo de cada cineasta a la hora de expresarse visualmente. Entonces yo puedo como destacar eso como un valor añadido extra. Por otra parte, un gran beneficio de estas ópticas, que obviamente está en mi lista de prioridades al momento de buscar una óptica de cine, era su gran apertura, es decir, una apertura rápida de T1.2. Básicamente para poder tener la posibilidad de reducir el uso alto de ISO en condiciones algo complejas de luminancia, es decir, en condiciones de baja luz. Si bien es verdad que no necesito realmente trabajar siempre en T1.2,
1.2, ya que por razones narrativas visuales no voy a necesitar siempre poca profundidad de campo, sin embargo me viene genial para poder trabajar a máxima apertura, especialmente con la Sony ZV Mark II, que ya sabemos que tiene un sensor APS-C. Por lo tanto, el rendimiento en condiciones de baja luz es bastante inferior a la Sony FX3, que es una cámara de formato completo. Y por otro apartado, realmente el nombre de las ópticas como tal se llama Nightwalker o caminante nocturno, es decir, prácticamente no están dando un indicio de que están pensadas para trabajar en condiciones de baja luz, en este caso por la noche o bueno, sitios donde haya escasez de luz, ¿no? Básicamente. Y es que tiene todo el sentido del mundo porque en ese aspecto funcionan de maravilla. Al ser T1.2 entra muchísima luz. Con ambas ópticas en su máxima apertura podemos lograr un bokeh muy suave, placentero y generando una separación del sujeto con respecto al fondo muy pero muy marcada. Muy útil si es lo que tu proyecto te requiere, ¿no? Estas ópticas son como demasiado buenas si sabes lo que necesitas o lo que vas a emplear de antemano, o cierta forma si sabes el uso que vas a dar a estas dos distancias focales, ya sea el 16 mm como el 75 mm, pensando en el factor recorte o cámara con sensor APS-C. Y obviamente también entendiendo que son ópticas de cine, es decir, todo funciona literalmente de forma manual, no hay automatismo alguno. Además, no están estabilizadas como es de esperar. Sin embargo, como ya te mencioné, las ópticas de cine, sobre todo, te ofrecen un carácter único que puede ser muy considerable. Por eso diría que tenemos que tomar estas ópticas como si fuese una curva de aprendizaje. Incluso déjame remarcarte en el sentido de enfocar con la óptica totalmente manual, ¿no? Ahora, ¿son ópticas perfectas? Definitivamente no. Tiene mucho en lo que mejorar, sí. El focus breathing sigue presente, pero muy reducido. Bueno, es algo que se aprecia porque realmente por lo que cuesta cada óptica, bastante aceptable diría. Poseen algo de distorsión, sobre todo el 16 mm y aberraciones cromáticas. Sin embargo, obviamente déjame recalcarte, ten en cuenta lo que vas a pagar por dichas ópticas, ya sea si compras un kit de 2, 3 ópticas o las compras de forma individual. Entonces, ¿te valen la pena? Desde mi propio punto de vista, déjame que te lo comparta de esta manera. Yo pienso que si estás buscando ópticas de cine de bajo coste o bajo presupuesto, o por mismo motivo de que te estás iniciando y no quieres dejarte muchísimo dinero, por ejemplo, y querés que tenga como generalmente unas buenas prestaciones y un buen carácter, sobre todo, en ese sentido completamente te vale la pena. Como te digo, déjame repetirte desde o bajo mi punto de vista. Es que de hecho incluso si no estás conforme o no te agradan estas distancias focales, es decir, el 16 o el 75, ofrecen otras distancias focales de esta misma serie de ópticas de cine de Nightwalker, ¿ok? Incluso si lo que no querés son ópticas de cine por el tema de automatismo, es decir, que no hay autoenfoque, etcétera, pues también una gama de ópticas muy similares que sí tienen autoenfoque, que son f1.2 si no voy mal. Entonces, bueno, capaz te interese, podrías echar un ojo también, ¿no? Eso sí, ten en cuenta que esas son ópticas de fotografía y no de cine o para cine como tal. Para tomar una decisión de compra, lo que te recomiendo es súper importante que comprendas y entiendas el producto y cómo lo vas a emplear o utilizar realmente. Y es que si lo pensás, el precio es relativamente bajo considerando que estamos hablando nuevamente sobre ópticas de cine y no ópticas de fotografía estándar o ópticas prime de fotografía. Ten en cuenta que son T1.2, o sea, entra demasiada luz. Yo creo que en ese sentido definitivamente es una opción brutal. Realmente estoy como bastante curioso por saber hasta dónde Sirui puede como llevar todo esto, ¿no? Es decir, me encantaría personalmente que Sirui haga o empiece como a trabajar en ópticas similares de bajo costo de cine con grandes aperturas, pero para full frame también, para poder experimentar sobre todo con la Sony FX3, que tiene un look muy específico. Y por otro apartado, me encantaría ver que Sirui empieza a desarrollar ópticas anamórficas para el sensor APS-C a un precio, bueno, similar más o menos. Sería una auténtica pasada. Ojalá Sirui, escucha, si está viendo esto, escucha y toma nota. Actualmente no estoy seguro si necesito otras ópticas más allá del 16 y el 75. Me encuentro demasiado cómodo con estas distancias focales. No te voy a mentir, es verdad que también puedo llegar a utilizar el Zoom 24-105 que es de full frame, pero soy muy fanático de utilizar ópticas de cine y sobre todo prime. Y estoy experimentando mucho y la verdad que el 75, madre mía, me encanta el bokeh que genera esta óptica. Es una auténtica pasada. Definitivamente, si estás buscando ópticas APS-C, considera la gama Nightwalker porque, ojo, por lo que estás pagando estás llevando una óptica brutal. Espero que de una manera u otra te haya sido útil este video. Si te puedo dar como mi recomendación final. Si quieres comprar una sola óptica 16 o 75, al menos en este caso, en estas distancias focales, encuentro que estoy sacándole más partido al 75 en mi caso. Eso es todo lo que te podría decir. Aquí obviamente depende de qué vas a hacer tú, así que tenés en cuenta también, ¿no? En fin, nos vemos en el siguiente film, definitivamente. Chao.